Por número de teléfono, pero no lo he probado. No hay una forma de agregar participantes. Eh, una forma que se me ocurre es a través del calendario de Google, pero solamente para cuentas institucionales. Bueno, siendo ya las 16 horas, damos por comenzada esta videoconferencia de edición de Aula Moodle nivel 1. Esta es la segunda videoconferencia sobre esta temática. Se dio una el viernes pasado, de más o menos 1 hora y media de duración. Mi nombre es Víctor y dentro del PIED estoy a cargo de las capacitaciones en lo que hace a aulas virtuales principalmente. Esta capacitación inicialmente iba a ser un taller presencial, eminentemente práctico, donde ustedes iban a poder practicar cada cosa que fuéramos explicando, y dado el contexto que tenemos va a ser más de tipo expositivo, ¿sí? Así que lo que sí les voy a pedir es que silencien sus micrófonos para que no haya algún ruido ahí que distraiga. Y voy a ir compartiendo pantallas como para hacer el recorrido de lo que vayamos viendo y explicando en el aula, ¿sí? Para quienes tienen aula virtual y ya han trabajado con aulas virtuales, puede que mucho de lo que se explique en esta videoconferencia les resulte por ahí bastante, eh, qué sé yo, no sé si repetitivo, pero sí conocido. Es importante que tengan en cuenta que también en esta videoconferencia participan profes de modalidad presencial que no tienen aula virtual hasta el momento, y la idea es dar un marco introductorio base donde se expliquen aquellos elementos esenciales de la plataforma Moodle que le van a permitir a cualquier profe ponerla en funcionamiento y empezar a compartir contenido con sus estudiantes. Vamos a ver algunas, se corta, dice Santiago. Ahí dice María Belén que sí, apaguen las cámaras y silencien los mensajes. María Belén es de soporte de la UCC. ¿Mm? Ahí vamos a ver si podemos silenciar algún micrófono que haya quedado abierto. Ahí está el de Santiago. Sí, bien. Bueno, entonces, hecha esta presentación, vamos a comenzar con la capacitación o exposición o charla propiamente dicha. Yo voy a estar atento al chat y cualquier cosa ustedes me van consultando por allí, ¿sí? Bueno. Bueno, en este momento deberían estar viendo ustedes el portal de la Universidad Católica de Córdoba. Este va a ser nuestro punto de partida de esta capacitación. La idea es comenzar desde aquí porque lo que vamos a hacer es identificar en el costado derecho dos botones, uno que dice campus virtual y otro que dice autogestión. De estos dos botones, el que a nosotros nos interesa es el que dice campus virtual, porque este nos va a llevar directamente a la plataforma Moodle, ¿sí? Fíjense que, a ver, acá me dicen que alguien me sigue viendo. ¿El resto puede ver la pantalla que estoy compartiendo? Fíjate, Gerardo, en la parte superior, donde haciendo clic en las personas, debajo de mi cara tenés un botón que dice de compartir pantalla. Si haces clic ahí vas a ver la pantalla compartida. Perfecto, ahí todos me están confirmando que están viendo la pantalla. Bien, bueno, entonces, vamos a volver un pasito hacia atrás. Desde el portal entonces de la UCC, vamos a hacer clic en este botón de aquí de la derecha que dice campus virtual, y eso nos va a llevar a el campus, la plataforma Moodle de la UCC, donde vamos a tener que ingresar con nuestro nombre de usuario y contraseña, ¿sí? Cuando todavía no hayamos ingresado, no va a aparecer acá nuestro nombre, ¿sí? Que ese es un indicador que tenemos para darnos cuenta si estamos o no dentro del campus, ¿bien? En este caso yo ya tengo cargado mis datos y al momento de ingresar, fíjense que ya aparece mi nombre y apellido y la foto que yo decidí cargar en mi perfil. Bien. Y lo que tengo a la izquierda, en este botón de 3 líneas al lado de UCC, es un botón que me sirve para ocultar o mostrar esta barra lateral.
¿sí? Como para ganar espacio en la pantalla. Bien. De esta barra lateral lo que me interesa es la sección Mis cursos, donde a continuación se van a listar aquellas aulas en las cuales yo estoy matriculado. ¿Sí? Seguramente esto va a variar de profesor en profesor, pero este es un acceso directo a sus aulas. Bien. Quienes todavía no tengan aula y necesiten solicitar la creación de un aula al pie, lo tienen que hacer de la siguiente manera. Dentro de la portada, en el bloque que dice docentes, el primer enlace es gestión de aulas virtuales. Y cuando ingresan allí, ahí tenemos apertura de aula y formulario de alta de aula virtual. Se les va a solicitar una serie de datos que son imprescindibles para crear un aula y cuando esté lista el aula van a recibir un correo avisando cuál es el link, cuál es la información de acceso y algunas otras recomendaciones. ¿Sí? Bien, estaba fijándome si había alguna consulta. Todo bien. Bueno, eso entonces para quienes no tienen aula y necesitan solicitar una al pie. Para quienes ya tienen aula, desde esta barra lateral de la izquierda van a poder acceder directamente a sus aulas. ¿Sí? Eh, Vamos a trabajar ahora con lo que desde el pie denominamos un aula modelo. ¿Sí? El aula modelo es un aula desarrollada por el PIED, por el Programa de Educación a Distancia, que ya cuenta con una estructura base a los fines de organizar la información de una materia. ¿Sí? Como siempre digo, esta organización base es solamente una estructura que puede cumplir o no a sus necesidades, pero que está bueno que lo tomen como punto de partida. En vez de arrancar con un aula vacía, sin imágenes, sin texto, sin nada, se propone esta aula para lo cual ustedes ya pueden empezar a cargar contenido. ¿Bien? A ver, Andrés, bueno, dice que ya puede ver el aula, ¿sí? Bueno, esta aula modelo se organiza en solapas, que son cada una de estas que tenemos aquí, que dice Introducción a la Educación a Distancia, presentación de la materia, y fíjense que esto dice, te damos la bienvenida, materia, acá bastaría con que nosotros reemplacemos por el nombre de la materia, y mi nombre es, y un espacio para escribir el nombre de cada docente, del equipo docente o como quieran presentarse. En este sentido, el aula modelo ya cuenta con esta estructura base, con alguna información que se considera que es importante que esté dentro del aula, como por ejemplo cuáles son los objetivos, algunas cuestiones sobre el cursado, la forma de comunicación, condiciones para aprobar y algún material para descargar, como puede ser el programa de la materia, un cronograma y espacios de comunicación como los foros. ¿Sí? Siempre recalco esto, esta es una estructura base que puede que ustedes necesiten más información y pueden agregarla sin ningún inconveniente o pueden eliminar aquello que ustedes consideren que no van a utilizar. ¿Sí? La primer solapa, que es Introducción a la Educación a Distancia UCC, es una presentación también del PIED, por lo tanto esto queda como está, esto no se modifica, y ustedes sí empiezan a trabajar desde la presentación de la materia. Luego tenemos el módulo 1, también con un texto base, con algunas cuestiones a reemplazar, como por ejemplo, en este módulo del curso están desarrollados los siguientes temas, cuáles son los temas que comprende este módulo o unidad, cuáles son los objetivos que esperamos que el estudiante logre después de haber recorrido esta unidad, y algunas sugerencias de abordaje del material. Y también se proponen una hoja de ruta, bueno, links a un material de lectura obligatorio, actividades y foros de intercambios. Esta estructura base es suficiente como para que ustedes puedan llevar adelante su propuesta, ¿sí? Si ustedes necesitan más módulos o unidades se pueden agregar, si ustedes necesitan cambiar el texto también lo pueden hacer, que es lo que vamos a ver en continuación. Y por último, fíjense que al final aparece una solapa en un tono más claro, en un gris casi imperceptible respecto al azul, que dice instructivos para él y la docente. Y en esta solapa lo que nos vamos a encontrar son documentos de consulta permanente para ustedes, que es por ejemplo una guía de la tutoría virtual, un recorrido del aula, videos tutoriales, ¿sí?
y videos de edición del aula. Mucho de lo que vamos a charlar ahora va a estar comprendido en estos tutoriales en formato PDF, cómo publicar archivos, cómo crear enlaces, cómo hacer hipervínculos, cómo crear una etiqueta, ¿sí? También sobre los foros, tipos de configuración de los foros y recomendaciones para participar. Están disponibles los iconos y esto también me interesa destacar que hay enlaces a sitios web, perdón, con imágenes de uso libre. A la hora de ilustrar el contenido de sus aulas, es importante que el contenido sea de licencia libre. Y en estos sitios ustedes pueden encontrar muchas imágenes en modo ilustrativa que les pueden servir para sus aulas, ¿sí? Que son libres de uso. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Acá me dice Eduardo, en mi aula no figura el instructivo docente. Bueno, no te preocupes, Eduardo, puedes escribir un correo a aulavirtual.pied para solicitarlos y te los hacemos llegar. Ahí me dice, ¿cómo se agregan los demás profesores de la cátedra? Pregunta Guillermo. Al momento que ustedes soliciten la apertura de un aula, cuando les confirmen que el aula ha sido creada, ahí les van a dar la información de qué datos se necesitan para agregar a los docentes. En el caso que ustedes ya tengan un aula, ya existe el aula y quieran agregar docentes, van a tener que enviar también un correo a aulavirtual.pied para que se haga esta acción, indicando siempre apellido y nombre completo de los docentes, el DNI y el correo electrónico, ¿sí? Y también lo que tienen que indicar es cuál va a ser el rol que va a tener el docente dentro del aula. Si va a ser un profesor con permisos de edición, es decir, que va a poder cargar contenido, o si va a ser un profesor sin edición que va a poder solamente trabajar con el contenido propuesto. ¿Mm? Bien, bueno, vamos a seguir entonces con el aula. Vamos a arrancar desde la parte donde dice presentación de la materia, ¿sí? Ahí lo comentaba Belén en el chat que nos encontramos con esta ruedita, este engranaje color azul que cuando desplegamos nos muestra un menú. De estas opciones del menú, con la que vamos a trabajar siempre va a ser con la segunda que dice activar edición, ¿sí? Cuando nosotros activamos edición nos aparecen una serie de elementos que antes no estaban presentes y que nos dan la idea de que podemos ejecutar algunas acciones con esos elementos, ¿sí? Vamos a empezar por lo primero. Supongamos que nosotros en lugar de poner presentación de la materia quisiéramos cambiar el nombre y quisiéramos ponerle de otra manera. ¿Cómo lo podemos hacer a esto? Tenemos que primero estar ubicados en la solapa a la cual queremos modificar y desde acá fíjense que yo no tengo manera de cambiar este texto, pero puedo ir a donde dice editar y ahí hacer clic donde dice editar sección. De esa manera voy a poder reemplazar el texto, en vez de presentación de la materia, puedo poner bienvenida, ¿sí? Basta con que escriba eso y me voy al final donde dice guardar cambios. Tengan en cuenta que esto es un cuadro de texto plano, por lo tanto aquí yo no puedo aplicar ningún tipo de atributo como negritas, cursivas. Es solamente para escribir el nombre. Yo guardo los cambios y fíjense que ya cambio el nombre que me estaba mostrando. Ahí Eduardo pedía el mail, ahí Lucía lo compartió, aulavirtual.pied@ucc.edu.ar. Bien, bueno, entonces, esa es una manera que ustedes tienen de modificar el contenido de una solapa, ¿sí? Y eso lo podrían hacer con cualquiera de estas solapas que se encuentran acá. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el contenido de estas solapas que me propone el aula modelo me resulta insuficiente y necesito agregar más contenido, más solapas? Entonces voy a tener que buscar el signo más y bastará con que haga clic para que se me agregue una solapa más, que por defecto tiene la palabra tema. Estas solapas se denominan secciones o temas y me lo identifica con el número 8. Entonces, la acción que voy a tener que hacer para reemplazar ese nombre es ir a donde dice editar, voy a poner editar sección. Fíjense que por defecto tengo el signo prohibido, no me deja modificar, por lo tanto tengo que tildar en donde dice personalizar para habilitar el campo de texto. Y le voy a poner módulo 5.
porque quiero agregar un módulo más a mi materia, dado que por defecto trae 4, pero mi materia tiene 5 módulos. Y voy a poner guardar los cambios. Y acá nos encontramos con la primera cuestión a resolver. Yo tengo una lógica de recorrido donde tengo una introducción, una bienvenida, módulo 1, 2, 3, 4, módulo de cierre y me quedó al final el módulo 5. Entonces, ¿cómo hago yo para ubicar ese módulo? Porque no lo puedo arrastrar y soltar, ¿sí? Fíjense que al final, en este caso la sección es muy breve porque no tengo ningún contenido, tengo esta opción que dice utilidad de edición de pestañas. Entonces yo voy a seleccionar, voy a hacer clic para desplegar las opciones y desde acá voy a tener que hacer clic en el módulo donde yo quiero mover la solapa en la cual me encuentro. Fíjense que dice mover el tema actual antes, ¿sí? Para temas de la izquierda o después para temas de la derecha. Entonces, si yo quiero que el módulo 5 se encuentre entre el módulo 4 y módulo de cierre, voy a hacer clic en módulo de cierre de trabajo final. Y fíjense que ahora me quedó organizado de manera correcta. Tengo módulo 1, 2, 3, 4 y tengo el módulo 5 que cuando yo lo agregué estaba al final. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entendió? La acción de mover una solapa, agregar una solapa, renombrar y moverla. ¿Bien? Perfecto. Bien, entonces, eso me serviría a mí para poder ir organizando el contenido y agregando aquello que yo necesite. Si yo supongamos que agregué una sección adicional y no la necesito, no necesito el sistema 9, también desde el mismo menú editar tengo la opción de borrar sección. Y fíjense que cuando yo hago clic en borrar sección, no tengo ningún mensaje de confirmación y la sección directamente se borra, ¿sí? O sea que ojo por ahí cuando se posicionen las secciones con contenidos, porque no voy a tener una advertencia. Tengo que estar seguro de que voy a borrar sí o sí esa sección. Bien. Bueno, vamos a volver a la sección bienvenida, porque esta vez lo que vamos a hacer va a ser editar este contenido que ya está precargado, ¿sí? También lo vamos a hacer desde donde dice editar, desde el menú editar, ¿sí? Vamos a hacer clic en donde dice editar, vamos a ir a editar sección, y lo primero que vamos a hacer va a ser empezar a reconocer el editor de Moodle, que en su momento se presenta con una barra, y vamos a hacer clic en el primer botón que tiene una barra, una flecha hacia abajo para que se muestren todos los botones. Por ahí yo puedo decir en la primera fila, en la segunda fila, pero esto es bastante relativo porque mover un contenido responsive va a depender del tamaño de la ventana y yo puedo tener una ventana muy angosta, entonces se va a incrementar el número de filas de los botones, ¿sí? O sea que eso es bastante relativo. Lo importante es que logren ustedes identificar cuáles son los botones para cada acción más allá del lugar que ocupen. Bien. Bueno, seguramente muchos de estos botones ya a ustedes les resulta familiar porque son muy parecidos a los de cualquier editor de texto, lo que puede ser Microsoft Word o lo que puede ser también Drive, ¿sí? Entonces, te damos la bienvenida y acá donde dice materia A, voy a poner PC edición de Moodle. Y esto es tan sencillo como eliminar y reemplazar texto, ¿sí? Ya tengo el formato, ya tengo el color, lo único que tengo que hacer es borrar y eliminar y reemplazar por lo que yo necesite. Te doy la bienvenida al curso, vamos a reemplazar acá también, vamos a poner esa edición de Moodle y mi nombre es Víctor, ¿sí? Puedo seleccionar, puedo aplicar negritas y puedo ponerle un color también, ¿sí? Entonces a partir de acá ya empiezo simplemente a modificar este texto, que tiene un estilo coloquial en la forma en que está redactado, que si no es su estilo ustedes lo pueden modificar por la forma en que a ustedes les resulte más cómodo, ¿sí? Y fíjense que en el caso del video que veíamos ahí, de Evelyn, la coordinadora del PIED, es un enlace a YouTube. Pueden ustedes copiar y pegar un enlace a YouTube para que aparezcan los videos directamente, ¿sí? Tenemos los objetivos del curso y esto podemos ir eliminando, modificando según nuestras necesidades. Una vez que nosotros hayamos modificado este contenido, vamos a irnos hasta el final y vamos a poner guardar cambios.
Y fíjense que ahora en la solapa de bienvenidos ya quedó el nombre del curso, ¿sí? Vuelve a aparecer acá y apareció mi nombre. Entonces, de esa manera, esta aula modelo que propone el PIED, ya con una estructura base, simplifica mucho el trabajo para comenzar a trabajar, valga la redundancia. Ya contamos con un texto base que puede ser simplemente modificado como quien modifica cualquier texto en un procesador. ¿Dudas y consultas hasta aquí? Bien, ahí San Carlos me dice que no, Alicia tampoco. Bueno, vamos a seguir entonces avanzando. Sigamos. Dice, el video de la profe, ¿cómo lo saco? Simplemente es cuestión de eliminar el link, ¿sí? Se puede sacar el cuadro. ¿Qué cuadro sería, Carlos? El video este lo podemos eliminar cuando activamos la edición, eliminando el link. El cuadro azul. Eh, el cuadro azul en realidad es el banner que le da un marco institucional, ¿sí? Así que este banner tiene que quedar. Bueno, sigamos entonces. Y recapitulamos un poco. Esta es el aula modelo. Nosotros somos profesores con perfil de edición. Desde el engranaje azul vamos a poder desplegar y vamos a ir a donde dice activar edición. En este caso nos figura desactivar porque la tenemos activada para empezar a hacer modificaciones de nuestra aula virtual. Lo que podemos hacer es modificar el nombre de estas solapas, podemos agregar nuevas solapas y también lo que podemos hacer es mover las solapas para que queden en el lugar en que nosotros deseemos. Y ya dentro de la sección o tema, como lo denomina Moodle, podemos modificar el contenido, ¿sí? Ahora yo me voy a ir al módulo 5 eh, para, para empezar a trabajar con cómo hacemos para agregar contenido. Les voy a pedir un segundo, un minutito, ya vuelvo. Listo, estamos de nuevo, perdón por la interrupción. Y ahora continuamos. Bueno, les decía que estamos entonces en este módulo 5. Y lo que voy a hacer es empezar a cargar contenido, ¿sí? Supongamos que yo quiero agregar una imagen, voy a buscar el logo de la UCC, lo voy a descargar, ¿sí? Y voy a ir a donde dice editar, editar sección, ya le coloqué el módulo 5, voy a desplegar para contar con toda la barra de herramientas, y desde este botón, que es el icono de una imagen, que cuando yo me posiciono dice imagen, ¿qué pasó ahí? Alguien que se sumó. Mauro, te vamos a silenciar el micrófono. Ahí estamos. Bien, volvemos. Eh, Activamos la edición de la sección del módulo 5. Vamos a identificar el botón este que es de una imagen. Vamos a hacer clic y esto es como quien adjunta un documento a un mail. Vamos a ir a donde dice examinar repositorios. Vamos a ir a donde dice seleccionar archivo y voy a buscar la carpeta en la cual yo descargué el, la imagen que voy a usar. Voy a poner abrir y voy a poner subir este archivo, ¿sí? Vamos a ver un poco qué opciones nos muestra esta ventana. Este campo que dice describe esta imagen para alguien que no pudiera verla es
Acá deberíamos poder describir esta imagen para aquellas personas ciegas o de baja visión que naveguen la plataforma y lo hagan a través de un lector de pantalla. Por cuestiones obvias no van a poder ver la imagen, pero el lector sí va a poder leer la descripción, ¿sí? En caso que no vayamos a utilizar una descripción, bastará con que tildemos esta casilla de verificación que dice la descripción no es necesaria y eh, podemos avanzar. Sí o sí, para poder cargar una imagen, o tenemos que escribir la descripción o tenemos que tildar que no es necesaria. Acá aparece el tamaño de la imagen que hemos cargado y acá en alineación podemos elegir si queremos que sea el medio, inferior, superior. Hecho estos ajustes, vamos a donde dice guardar imagen y la imagen ya quedó. Y a partir de acá yo la puedo seleccionar y la puedo centrar como si trabajara con cualquier procesador de texto. Hay algunos mensajes en el chat. Ahí está, me pregunta Cristina, ¿qué usaste para poner la imagen? ¿Cómo incorporamos la imagen? Vamos de nuevo. Yo no sé si es anterior o posterior a la acción que hice. ¿Sí? Ya habiendo editado la sección, habiendo entrado a la edición, como hicimos antes para cambiar el nombre, desplegamos el editor para que se muestren las barras de herramientas e identifico este botón que dice imagen. Cuando hago clic, esto es como quien adjunta un documento a un mail. Voy a donde dice examinar repositorios, voy a este botón que dice seleccionar archivo y voy a navegar las carpetas en donde tenga yo descargada previamente la imagen, donde la tenga guardada, la voy a seleccionar y voy a poner abrir, ¿sí? Y voy a poner subir este archivo. En este caso acá me pregunta si lo quiero sobreescribir o lo quiero cambiar el nombre porque ya ha sido subido previamente. Simplemente le voy a poner sobreescribir. Y lo que les decía con respecto a la descripción es, o escribimos una descripción o tildamos donde no es necesaria la descripción, porque fíjense que si no, yo no puedo avanzar. Quiero guardar y me dice, las imágenes deben tener una descripción, excepto que se haya indicado que no es necesaria. En este caso, yo voy a indicar que no es necesaria la descripción y la alineación la voy a dejar al medio. Y voy a poner ahora sí guardar imagen y ahora sí ya quedó la imagen que descargué previamente. Dice, las imágenes las tengo que haber guardado ahí, no puedo buscarlas en mi computadora. Sí, son imágenes que tenés que haber descargado previamente. Eh, por lo tanto, sí es importante que estén en la computadora. ¿Sí? A ver, un momento, por favor. Bien. Eh, les voy a pedir disculpas, voy a interrumpir un minutito nada más y ya de vuelta estoy con ustedes, ¿sí? Acá me dice Santiago, me dice si tiene un disco, si le tienen un disco la imagen, sí, no hay ningún problema, se puede adjuntar directamente desde ahí. Les pido disculpas un momentito y ya estoy de vuelta.
Bueno, he vuelto, perdón la interrupción. Eh, a modo de explicación, les cuento que tengo dos gemelos de casi 4 meses y se despertó uno llorando desconsoladamente reclamando comer. Así que hubo que prepararle una mamadera de emergencia. Ya podemos continuar. Bien, Karina me pregunta, ¿se pueden buscar? Bien, Karina en realidad aporta a lo que consultaba Santiago, que las imágenes se pueden eh, buscar en cualquier unidad que tengan, un pendrive, un disco rígido o en la propia PC. Ahí me dice antes, rápido que llore el otro, por suerte el otro todavía está durmiendo. Bien, bueno. Entonces, en este caso, la acción que yo hice fue descargar una imagen de Google rápidamente, la descargué a mi PC y desde ahí hice la acción de subir esa imagen, ¿sí? Acá yo podría empezar a escribir el contenido, por ejemplo, eh, clase uno, eh, clase uno vamos a poner, no estoy muy creativo hoy. Y a partir de acá yo puedo empezar a aplicar formato, puedo elegir que el tamaño sea grande, puedo elegir unas pocas tipografías, que son las que ya trae por defecto. Puedo aplicarle un color, ¿sí? Y ya me queda un título que enmarca esta sección, este módulo o unidad. Una vez que yo ya tengo hecho esto, voy a guardar cambios y ya se empieza a tomar forma esta solapa que antes lo único que decía era el tema. Ahora ya tiene el nombre del módulo, tiene una imagen y tiene la clase, ¿sí? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo lo que necesito es subir un documento, ¿sí? Que es por lo general lo que ustedes van a tener que hacer. Eh, la plataforma admite todo tipo de documentos. Documentos de texto, de Word, de PDF, presentaciones de PowerPoint, algunos archivos específicos que utilicen algún software en particular para ser abiertos, no hay ningún problema. No hay entonces un condicionamiento con el tipo de archivo que se puede subir, pero sí con el tamaño del archivo. Ya vamos a ver ahora cuál es el límite que tiene el aula para subir archivos. Y si nos encontramos por ahí con que nuestros archivos tienen más peso del admitido, en ese caso tenemos que recurrir a Drive. Vamos a tener que subir nuestros documentos a Drive y desde ahí poder enlazarlos al aula virtual. ¿Sí? Dice, me dice Lucía, ánimo, tengo gemelas de 5 años y se sobrevive. Bien. Dice, vea, si nos equivocamos, ¿podemos borrar y modificar? Sí, por supuesto que sí. Ustedes con el permiso de edición pueden modificar absolutamente todo lo que está dentro del aula virtual y lo que van construyendo. Ahí dice Mauro, dice, nosotros manejamos con un link a Drive pegado en el aula. Perfecto. Es una solución efectiva. ¿Sí? Bien. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, con la edición activada, voy acá donde dice añade una actividad o un recurso, voy a hacer clic y fíjense que me aparece esta ventana que Moodle separa actividades, y si yo me voy más abajo, de recursos. Esta distinción que hace la plataforma tiene que ver porque la plataforma Moodle considera actividades aquellos elementos en los cuales los usuarios, los estudiantes tienen algún tipo de interacción. Por ejemplo, un cuestionario que van a poder responder preguntas, un foro donde van a poder participar, un glosario donde van a poder hacer una entrada, una tarea donde van a poder subir un documento o una wiki donde van a poder escribir un texto colaborativo, ¿sí? Sin embargo, los recursos para la plataforma son aquellos elementos con los cuales el estudiante, la única interacción posible que tiene es la de la lectura, el visionado o la descarga, como puede ser un archivo, puede ser una URL o puede ser una carpeta que contenga documentos, ¿sí? En este caso nosotros vamos a seleccionar archivo y fíjense que cuando nosotros seleccionamos nos aparece una breve descripción del elemento que hemos seleccionado, con lo cual podemos leer y tener una aproximación de lo que se trata ese elemento. Puede que nos encontremos en el caso que algunas descripciones sean bastante más escuetas, ¿sí? Pero por lo general aportan bastante información, ¿sí? Bueno, vamos a ir a donde dice archivo,
¿sí? Lo seleccionamos y vamos a poner agregar. Y acá nos encontramos con algo que nosotros ya conocemos, que es el editor de Moodle. Y haciendo una vista rápida, lo que tenemos para ver son una serie de menús desplegables y tenemos un campo que nos dice que es obligatorio, que es el nombre del documento, ¿sí? Acá yo tengo que ser lo más descriptivo posible y no necesariamente lo que yo coloque aquí se tiene que llamar igual que, supongamos, el archivo PDF que voy a subir, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un documento que se llame unidad 1 PDF, pero en el nombre lo que le puedo poner es el tema que aborda la unidad 1 o material bibliográfico unidad 1 o temas teóricos de la unidad 1. O sea que en nombre ustedes pueden poner lo que quieran y siempre que sea lo más descriptivo posible, ¿sí? Yo voy a poner presentación del taller. ¿Sí? Es el campo que es obligatorio, donde dice descripción no voy a poner nada, la descripción es un campo que es opcional, y aquí, en este espacio, es donde yo voy a agregar los documentos. Y esto también funciona como quien adjunta archivos a un mail. Voy a hacer clic en este icono, voy a seleccionar el archivo, voy a buscar un documento PDF, este que dice edición de mi aula Moodle nivel 1, voy a poner abrir y voy a poner subir este archivo. Y desde el momento en que yo veo el documento aquí, quiere decir que ya se ha cargado. Si el documento es más pesado, vamos a ver una barra de progreso azul y hasta que no se termine de cargar esa barra azul no lo vamos a ver, pero eso nos está indicando que está en proceso, ¿sí? Y con los archivos PDF, la principal recomendación es que vayamos a donde dice apariencia y en lugar de dejar automático, despleguemos y elijamos en ventana emergente, ¿sí? Y vamos a guardar los cambios y regresar al curso. Fíjense que ya me cargó el documento que se llama presentación del taller y cuando yo hago clic me abre una nueva ventana. No sé si, no la puedo ver porque estoy compartiendo una sola ventana, pero me abre una nueva ventana donde se muestra el documento. Esto es porque casi siempre nosotros cuando vamos a hojear un PDF, quizás antes de descargarlo lo abrimos con nuestro propio navegador y tendemos a cerrarlo directamente. Y si no hicimos esa acción de que se abra en otra ventana, es muy probable que se abra en la misma ventana del aula virtual y cuando cerremos, cerremos también el aula virtual, ¿sí? Entonces, siempre tomemos el recaudo de elegir en ventana emergente cuando se trata de un archivo PDF. Si son otro tipo de documentos, como un documento de Word o una presentación de PowerPoint, como el navegador no lo interpreta correctamente, no lo puede abrir, directamente lo que va a hacer es descargar el documento. A ver qué dice Mauro. Dice, a ver, vamos a recopilar. Dice, ¿cómo se hace para enlazar de Drive? Ahí lo vamos a ver. ¿Podés explicar lo del Drive? Ya lo vamos a mostrar. Y dice, ¿se puede hacer que el PDF tenga como una vista previa antes de darle clic? Eh, Qué buena pregunta. A ver, vamos a ver si eso es posible. Yo podría usar, vamos a ver si funciona, esta opción que se llama incrustar. No, ahí está. A ver, ahí me lo abre en otra solapa, ¿sí? Y lo puedo ver sin necesidad de descargarlo, ¿sí? Y si quiero voy a las propias opciones de PDF y lo puedo descargar desde ahí. No sé si eso responde a tu consulta, Mauro. Cuando subimos el PDF, en las opciones de apariencia, por defecto aparece automático. En lugar de elegir automático, lo que elegimos es incrustar en lugar de en ventana emergente. Puede ser esa una opción, ¿sí? Ahí les muestro cómo sería. Ya subimos el documento y acá donde dice apariencia, por defecto nos aparece automático. Si elegimos ventana emergente, se va a abrir una nueva ventana que nos va a hacer la lista previa del documento, o si ponemos incrustar, nos lo va a mostrar dentro del aula, ¿sí? Guardamos los cambios y regresamos al curso.
Sí, más o menos así. Jorgelina me pregunta, ¿por qué pusiste en ventana emergente? Eso es para que no se abra el documento en la misma solapa de la plataforma, si no lo que hago, pierdo el foco de la plataforma. Y la única opción que me queda es volver atrás, ¿sí? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de ese volver atrás y terminamos cerrando, y cuando cerramos el documento, también cerramos el aula virtual. A ver, ¿hacia alguna otra pregunta? Gracias. Bien. Bueno, entonces nosotros ya tenemos nuestro documento, ¿sí? Y lo que puedo agregar también es una carpeta que contenga varios documentos, ¿sí? Porque si a lo mejor nuestra unidad tiene mucho contenido para leer o es muy diverso el contenido, en lugar de listarlos uno detrás de otro, que puede hacer algo bastante tedioso, si es demasiado contenido, no luce bien, podemos usar una carpeta. Entonces vamos a ir a donde dice añade una actividad o un recurso, vamos a ir al final porque una carpeta, Moodle lo entiende como un recurso, y voy a poner agregar, ¿sí? Y fíjense que es bastante similar al anterior. Nos aparece un campo para escribir el nombre y una descripción que puede ser opcional. En este caso yo voy a poner material de consulta. Y aquí voy a empezar a agregar aquellos documentos que yo considere que tienen que ir en esa carpeta, ¿sí? Voy a volver a agregar este mismo documento y voy a subir el archivo y voy a agregar también la imagen del escudo de la UCC, del logo de la UCC, perdón, ¿sí? Y fíjense cómo se me van agregando acá estos elementos. Bien, son los documentos que yo quiero que estén disponibles. Voy a poner guardar cambios y regresar al curso y acá me aparece esta carpeta, ¿sí? Y cuando yo hago clic en la carpeta, ahí me lista a modo de árbol los documentos. ¿Cuál es la ventaja que tiene la carpeta sobre cargar un archivo individual? Que cuando son muchos documentos, lo que yo hago es descargar la carpeta completa. Entonces, para el estudiante es más fácil descargar todo el contenido de una sola vez en lugar de hacer archivo por archivo. ¿Sí? Pregunta, si las correcciones se pueden hacer en cualquier momento de la edición, sí, se pueden hacer en cualquier momento de la edición. Una recomendación sobre esto, que me da pie Natalia para hacerlo, es que qué pasa si yo estoy ya dando clases, ya el cursado comenzó, ya tengo alumnos que se están sumando al aula virtual y yo necesito ir cargando contenido nuevo. Va a ocurrir que si yo estoy editando el aula virtual, eh, y hay estudiantes conectados, van a ver esos cambios que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, por ahí la idea no es que el estudiante vea todo ese movimiento antes de que esté listo y que esté finalizado. Entonces, una sugerencia es que en la solapa en la que van a trabajar, en la que van a ir dejando a punto el contenido, vayan a donde dice editar y pongan ocultar tema, ¿sí? De esa manera, fíjense que ahora esto se ve un poquito más gris y si yo me cambio a otro módulo, se ve el módulo 5 en color más claro, más gris. Quiere decir, más gris no, se ve de color gris, más claro. Quiere decir que eso es un indicativo de que esta sección no está disponible ni visible para los estudiantes, ¿sí? Y fíjense que acá me agrega una etiqueta aclaratoria que dice no mostrado a los estudiantes. Esta es una indicación para el docente únicamente, para que sepa que eso los estudiantes no lo están pudiendo ver. Entonces, si las clases ya comenzaron, si los estudiantes ya se están sumando y yo necesito editar el aula y cargar contenido, lo puedo hacer con la solapa oculta. Si por el contrario estoy trabajando en el módulo 4, donde ya hay contenido cargado y lo que quiero es trabajar con un contenido, pero no quiero que lo vean, lo que voy a hacer es desde la edición, antes de confirmar, de guardar los cambios, donde dice ajustes comunes del módulo, voy a elegir, acá ya por defecto me aparece oculto porque está toda la sección oculta, pero voy a elegir ocultar a los estudiantes, ¿sí? Entonces de esa manera puedo si tengo una sección vigente y necesito agregar contenido y quiero dejarlo disponible cuando ya lo tenga todo completo, lo trabajo de manera oculta y cuando lo tenga listo lo dejo visible. Y si es una sección nueva, oculto directamente la sección. Exacto, ahí me dice Andrés como el instructivo docente, que no lo ven los estudiantes, no, no lo ven. Siempre que nosotros hablamos de contenido oculto o de contenido que no está visible, siempre es respecto a los estudiantes. Los profesores siempre van a poder ver el contenido.
lo van a ver visualmente diferente, como es el caso acá, que se ve en color gris y con esas etiquetas indicativas, pero siempre lo van a poder ver y van a poder acceder. ¿Y cómo hago yo para chequear si efectivamente los estudiantes lo ven? Yo me voy a posicionar en donde dice módulo 4 y desde mi apellido y mi nombre voy a desplegar y voy a elegir la última opción que dice cambiar rol A. Y cuando voy a hacer clic en cambiar a rol A, tengo algunas opciones y voy a elegir alumno. Entonces, de esta manera, fíjense que ahora, debajo de mi nombre, dice alumno, y yo estoy viendo el aula virtual como si fuera un estudiante. Y fíjense que después del módulo 4 tengo el módulo de cierre y no veo el módulo 5, ese módulo que yo previamente lo oculté. Entonces, ahí tenemos una manera de ir monitoreando cómo va quedando el aula, cómo va viendo un estudiante el aula, para saber si el contenido que yo publiqué está disponible, está visible o no. ¿Sí? Si yo quiero volver a mi rol normal, tengo que volver a hacer clic en mi apellido y mi nombre, y acá en la última opción dice volver a mi rol normal, me desaparece la palabra alumno y ya vuelvo a ver el contenido, la solapa del módulo 5. Claro, exactamente, Mauro. Esa opción que dice cambiar rol como alumno es la vista previa del estudiante. Sí, fíjense, ahora yo lo que voy a hacer, voy a volver a activar edición. Voy a dejar visible el tema o la sección, pero en realidad lo que voy a ocultar va a ser esta carpeta que se llama material de consulta. ¿Sí? Fíjense que ahora la etiqueta me quedó acá abajo, corresponde a esto, y voy a chequearlo de la siguiente manera. Voy a volver a cambiar mi rol, voy a hacer clic en donde dice alumno, y fíjense que veo la imagen, veo el título clase 1 y veo el documento PDF, pero no veo la carpeta. ¿Sí? Entonces esa es otra manera para dejar oculto o no una actividad o un recurso. Y vamos a hacer esto un poco más interesante porque muchas veces nosotros como profes, por la multiplicidad de actividades que tenemos, no siempre llegamos a tener el contenido completo en el aula virtual. Y muchas veces vamos habilitándolo sobre la hora o conforme va avanzando el cursado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo logré llegar a tiempo y estoy con todo el contenido ya disponible dentro del aula virtual? Lo que puedo hacer es programar solapas, secciones o elementos dentro de una sección para que se habiliten, para que queden visibles en determinado momento, ¿sí? Entonces, de esa manera yo me olvido de tener que entrar un día a dejar visible el contenido porque previamente lo programé para que se muestre cuando yo decidí, ¿sí? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo para la sección, ¿sí? Vamos a ir a donde dice activar edición. En la sección de módulo 5 vamos a poner editar sección y al final vamos a ir a donde dice restricciones de acceso. Vamos a desplegar. Nos dice que no tenemos cargada ninguna restricción, por lo tanto vamos a añadir una restricción y esa restricción va a ser una restricción de fecha, ¿sí? Entonces, acá empiezo yo a conformar la restricción. Hoy es 31 de marzo, y esto aplica siempre para los estudiantes, ¿sí? Como dije recién, cuando ocultamos contenido, eso es para los estudiantes. Estas restricciones de acceso también van a ser para los estudiantes, porque como docentes, si hay más de un docente en el aula virtual, va a poder ver y acceder al contenido. Entonces, el estudiante debe cumplir lo siguiente, que desde vamos a ponerle, 2 de abril a las 10 horas, se va a ver. Vamos a poner ahí, no, hasta que no sea esa fecha, ese ojito lo vamos a tachar, no va a estar disponible la sección y vamos a guardar los cambios, ¿sí? Y fíjense que acá me apareció este texto que me aclara, y este también es una indicación para el docente que dice, disponible desde el 2 de abril a las 10 horas, si no, ocultado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llegada esa fecha se va a dejar ver y si no, no lo va a ver ningún estudiante, ¿sí? Esto también lo podemos aplicar a los recursos. Vamos a quitar esta restricción para toda la solapa, la vamos a eliminar desde acá, vamos a guardar los cambios y lo vamos a hacer para los recursos.
La presentación del taller la vamos a dejar como está, pero el material de consulta, vamos a editar a ajustes. En ajustes comunes del módulo vamos a poner que se muestre en la página del curso. Esa es otra condición que se tiene que cumplir. Para que nosotros podamos aplicar correctamente una restricción por fecha, el contenido previamente tiene que mostrarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a impedir que se muestre va a ser la restricción. Entonces, voy a hacer clic en donde dice restricción, voy a añadir una restricción por fecha y voy a decir que también desde el 2 de abril a las 10 de la mañana el contenido va a estar disponible. Y acá una aclaración con respecto a este ojo, que si lo cierro o no. Si yo lo cierro, ¿sí? Y guardo los cambios, tengo la descripción que ya vimos antes y lo voy a chequear como si fuera un estudiante. Voy a cambiar rol a alumno y fíjense que como alumno solamente veo el PDF y no veo la carpeta. Es más, ni tengo idea de la existencia de que ahí haya otro elemento, ¿sí? Pero si por el contrario yo lo que decido es abrir el ojito ese que previamente cerré, lo que me va a mostrar es lo siguiente. Perdón. En restricciones de acceso voy a dejar abierto ese ojo y voy a poner guardar cambios y regresar al curso. ¿Sí? Me dice material de consulta restringido disponible desde el 2 de abril. Voy a cambiar el rol a alumno. Y fíjense que como alumno lo puedo ver la carpeta y tengo un texto que me avisa que esto va a estar disponible desde el 2 de abril. Y cuando yo quiero hacer clic, no funciona el vínculo, es decir, no puedo acceder al contenido, ¿sí? Esta es una opción que se encuentra disponible, pero en lo personal yo no recomiendo usarla. ¿Por qué? Porque más de una vez algún alumno va a tratar de ingresar y lo primero que va a decir, profe, no puedo acceder al material de consulta. Y bueno, quizás porque no se detuvo a leer con atención que decía que eso iba a estar disponible a partir de una fecha particular, ¿sí? Esa es la primera razón. Y la segunda razón es como para darle cierto dinamismo al aula, en esto de que los estudiantes entren y vean contenido nuevo cada vez que ingresan. Entonces, si yo programo el aula virtual para que el contenido se muestre recién desde el 2 de abril, un estudiante va a entrar hoy, va a ver que solamente está la presentación del taller y va a entrar de acá a 2 días y se va a encontrar con que ya hay contenido nuevo. ¿Sí? Va a decir, che, el profe ya subió el material de consulta, fíjate que hay una carpeta con documentos para descargar. ¿Sí? Entonces, recapitulando. Si yo lo que quiero es establecer una restricción por fechas para decidir que un material o una sección se muestre en determinado día y hora, lo que tengo que hacer es aplicar una restricción. Esa restricción es del tipo fecha, tengo que elegir a partir de qué día y qué hora va a quedar disponible y me tengo que asegurar de que el ojo esté tachado. Eso es suficiente para guardar los cambios y que ya se haya aplicado esa restricción. ¿Sí? ¿Dudas, consultas sobre esta configuración para ir dejando material habilitado paulatinamente? Ahí Giancarlo me dice que no. Bien, perfecto, buenísimo que no haya dudas. Sí, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Entonces, acá me dice, perdón, mi internet colapsó recién y puedo entrar. ¿Queda grabada la videoconferencia? Dice Gloria. Sí, quédate tranquila, Gloria, que esto va a quedar grabado, está siendo grabado y cuando esté disponible, la gente del pie lo va a compartir. Acá Beatriz dice, tratando de anotar todo. Buenísimo. Dice, para hacer una encuesta que debo tenerla en mis archivos o se hace en línea. Victoria, ahí podemos revisar eso en este momento. Se pueden subir videos que son de páginas no libres. No, si son de páginas no libres, y la idea es que no, la idea es que el contenido que ustedes puedan publicar en el aula sea contenido libre, ¿sí? Bueno, claro, es que en la práctica van a surgir dudas, seguramente. Este
¿esto se puede utilizar para los exámenes con tiempo de entrada y finalización? Sí, tranquilamente. Se puede utilizar, por ejemplo, ahí lo vamos a ver, una tarea que los alumnos descargan un documento con consignas, tengan X cantidad de tiempo para realizarlo y después lo suban al aula virtual en un periodo que ustedes establezcan. ¿Mm? Eh, Dice Santiago, algunas dudas van quedando, bueno, pero estamos tratando de aprender, me parece perfecto. Dice, ¿se podrá personalizar, cambiar la imagen de fondo? Eh, ¿Cuál imagen de fondo? Se pueden agregar imágenes, sí, no sé si como fondo de pantalla, si es eso a lo que te referís. Me parece que no. Eh, Quedan con el fondo de la plantilla, este fondo claro que ya trae la plataforma. Victoria me dice, ¿tenés idea si para subir una bibliografía de ebook, un libro se puede subir de alguna manera particular? En realidad ya el formato está determinado. Si vos subís un ebook, ya tiene un formato propio y en realidad es el software el que lo va a necesitar abrir. ¿Sí? Vos lo subís, el alumno lo descargará y necesitará el software específico para poder abrirlo. Dice, el momento de calificar una tarea, ¿cómo se hace para que el alumno vea la nota? Bueno, hay varias consultas, vamos a retomar, vamos a ver primero la de la encuesta, ¿sí? Y después vemos lo de la tarea. Bien, desde la misma opción que dice acá, añade una actividad o un recurso, ¿sí? Eh, Nosotros vamos a utilizar esta, que es la encuesta, si queremos hacer preguntas, y si no, de tipo valorativas, por ejemplo, ¿qué te pareció el cursado? ¿Qué te pareció el material de estudio? ¿Cómo fue el desempeño del docente en la virtualidad? Es este el elemento que tenemos que utilizar y lo tenemos también que poner disponible, ¿sí? Sin embargo, si lo que nosotros queremos es hacer algo más de tipo de evaluación con puntaje, tenemos que elegir el cuestionario, porque el cuestionario lo que nos va a permitir a nosotros va a ser aplicarle puntos a cada una de las preguntas, ¿sí? Y después, si no, lo que tenemos es la consulta, que es para hacer una pregunta muy cortita, muy breve, tipo de encuesta, supongamos, no sé, les queremos preguntar a nuestros estudiantes, ¿qué día les queda más cómodo hacer el trabajo práctico, el lunes o el viernes? Y que ellos respondan, ¿sí? Son los distintos tipos de elementos que incluyen preguntas, pero la diferencia está que la consulta es algo muy breve, el cuestionario es algo que cada pregunta tiene que tener un punto como correcto o incorrecto, como por ejemplo puede ser un verdadero o falso, opciones múltiples, y la encuesta es más de tipo valorativa, ¿sí? No vamos a ahondar ahora en las configuraciones de cada uno porque son muy particulares y bueno, nos llevaría más tiempo, pero sí un repaso. Sí, lo que vamos a ver ahora va a ser la tarea, que es la que se encuentra acá, ¿sí? Tarea, y le vamos a agregar. Un momento, por favor. Bien, bueno, la tarea, como ustedes ya van a estar más o menos familiarizados, tiene elementos que ya conocemos, el nombre de la tarea y el editor, ¿sí? De los contenidos. Como nombre de la tarea vamos a poner actividad práctica 1, ¿sí? Descripción no le vamos a poner. Acá podemos, en la parte de arrastrar archivos, tenemos la posibilidad de incluir algún documento que sea importante para el desarrollo de la actividad, como pueden ser las consignas o un material de lectura. Esto queda a criterio de ustedes, ¿sí? A ver, tenemos consultas en el chat. Mm. Me pregunta, ¿cuándo está previsto ver recursos como cuestionarios? Bueno, esto en realidad estaba pensado también para un taller de tipo nivel 2 y quizás hacerlo de manera presencial, porque el cuestionario es una herramienta que es muy demandada, pero que a la vez tiene muchísimas opciones de configuración. Solamente el cuestionario es temática para un taller completo, porque hay como dos niveles de edición, uno que es el cuestionario propiamente dicho, otro que es las preguntas que van a conformar parte de ese cuestionario y otro es cómo se evalúa, cómo se sacan los datos.
eso estaba pensado para más adelante. Vamos a ver cómo avanza todo y si lo podemos dar. ¿Mm? Dice, ¿se puede ver quiénes tienen permiso de editar en el aula? Pregunta Eduardo. Sí, desde la lista de participantes del curso vos podés elegir el rol profesor y por defecto esos son los que van a poder editar. Cualquier persona que no sea profesor, salvo que sea un administrador o un gestor, eh, no va a poder editar. Estudiantes no pueden editar, los que son profesor sin edición tampoco pueden editar, ¿sí? Desde la lista de participantes del aula. María Noelia me dice, ¿cuál es la capacidad máxima para subir archivos cuando les pedimos a los alumnos que los suban los trabajos prácticos? Bueno, acá está la tarea y acá vamos a ver cuánto es la capacidad, que es distinta que la que tiene el docente cuando es el docente el que va a subir un archivo, que eso no se los dije. Bueno, eh, vamos a ver la configuración entonces de la tarea. Ya le pusimos actividad práctica número 1, no pusimos ninguna descripción, no vamos a adjuntar ningún archivo, y acá sí me interesa ver el tema de las fechas, ¿sí? ¿Qué indica cada una de estas fechas? La primera, por defecto, si yo no elijo ninguna de estas opciones, si quedan todas deshabilitadas, desde el momento que yo guardo los cambios, los alumnos pueden empezar a enviar tareas y no tienen una fecha de cierre, ¿sí? Si yo, por el contrario, quiero establecer a partir de qué día quiero que envíen los trabajos y hasta qué día tengo que configurar estas opciones. Por ejemplo, yo puedo permitir las entregas desde el 1 de abril, ¿sí? Desde las 0 horas. Y puedo hacer que la fecha de entrega sea el 7 de abril también a las 0 horas. Pero en realidad, si yo pongo el 7 de abril a las 0, los alumnos van a tener hasta el 6 de abril a las 23:59. O sea que para no crear confusión, vamos a cambiar el horario y vamos a poner 23:59 para que sepan que disponen de todo el 7 de abril completo para hacer la entrega. Si yo dejo solamente estas dos fechas configuradas, los alumnos van a poder entregar actividades pasado el 7 de abril. Van a poder entregar actividades el 8, el 9, el 10 y cuando quieran, solamente que la plataforma va a indicar con un mensaje que esa actividad se está enviando fuera de término y con cuántos días de retraso se está enviando esa actividad. Eso es, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer algún tipo de actividad con alguna penalización, por ejemplo, no sé, por más que la actividad esté completa y esté perfecta, si la entregan fuera de fecha no van a tener 10 como nota máxima. No sé, algo que estoy diciendo en voz alta que se me ocurre en este momento. Pero si por el contrario ustedes lo que necesitan es que llegada el 7 de abril se cierre el espacio para subir actividades, entonces van a tener que configurar esto que dice fecha límite. Y lo que se recomienda poner acá es la misma fecha de entrega, que también sea el 7 de abril a la misma hora. Entonces, cuando llegue ese día, se va a cerrar el espacio y ya nadie va a poder subir nuevos documentos. Y esta opción es recordarme calificar en, puedo dejarla destildada, porque como profe asumo el compromiso de que voy a corregir y que me voy a acordar de corregir los trabajos. Si no, puedo habilitar una fecha para que la plataforma me envíe un mail y pueda yo acordarme que tengo trabajos pendientes para corregir. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Bueno, vamos a seguir entonces avanzando. Entonces, tipos de entrega. Esto es cómo queremos que nuestro estudiante nos haga el envío de la actividad. Por defecto aparece archivos enviados. Esto le va a permitir a los estudiantes subir archivos. Y con respecto a la pregunta que hacía recién una profe, yo tengo acá cuál es el tamaño máximo de entrega de archivos. Hasta 10 megas. Los alumnos van a poder subir archivos de hasta 10 megas. Tengan en cuenta que si le mandan a hacer un relevamiento fotográfico e incluir esas fotos en un documento y que después lo guarden en PDF, seguramente con los celulares y las cámaras de gran calidad que tenemos, actualmente en el mercado, vamos a quedarnos cortos con estos 10 megas, ¿sí? Entonces, por ahí a lo mejor lo que podemos hacer para suplir esto es aumentar la cantidad de archivos y decir que hagan como una subida fraccionada. Total, el límite de 10 megas es por archivo. Yo podría subir 20 archivos de 10 megas cada uno, ¿sí?
Pero por decir el contrario, nosotros en realidad esta es una actividad mucho más dinámica, que lo que queremos es que los estudiantes escriban un texto, una reflexión, algo que quede en el aula virtual y que yo pueda simplemente leer, no me interesa que publiquen ningún documento ni nada, voy a destildar la opción de archivos enviados y voy a elegir texto en línea y voy a habilitar el límite de palabras porque yo quiero que los alumnos hagan una reflexión de 500 palabras. Y 500 palabras, para que tengan una idea, equivale a una hoja A4, que es por lo general lo que se suele pedir en distintos eventos académicos como un abstract, ¿sí? Bueno, un abstract de 500 palabras y yo ya sé que es una página A4, ¿sí? Entonces el alumno va a tener un cuadro de texto igual que este, donde va a poder escribir y cuando llegue a las 500 palabras no va a poder escribir más, ¿sí? Y ustedes como docentes van a ver directamente el texto escrito. Entonces, dependiendo del tipo de actividad que ustedes le propongan a sus estudiantes, pueden optar por el texto en línea o por archivos enviados. Lo más habitual es que los estudiantes suban archivos, ¿sí? Vamos a poner que con 5 archivos es suficiente y dejamos en 10 megas. Bien. Por alumnos esa cantidad, me pregunta Natalia si es por alumno. O sea, si yo tengo 50 alumnos en el aula, cada uno de ellos va a disponer de ese límite, ¿sí? Bueno, tipos de retroalimentación. Esto es cómo el alumno va a recibir las devoluciones de mi parte como profesor, ¿sí? Puedo dejar comentarios de retroalimentación, ¿sí? Y puedo agregar archivos de retroalimentación. ¿En qué caso serviría cada uno? Por ejemplo, si yo les pedí a mis estudiantes que hagan una producción escrita y yo necesito revisar esa producción y hacer comentarios, intervenciones, correcciones en ese texto, es muy probable que yo descargue el documento, haga las correcciones y lo vuelva a adjuntar. Y en ese caso voy a necesitar que archivos de retroalimentación esté tildado. Si no, a mí me basta con leer el documento y voy a hacer las devoluciones y las correcciones en un cuadro de texto, simplemente con que quede comentarios de retroalimentación es suficiente. Con esta opción yo voy a tener un recuadro donde poder hacer mis comentarios, ¿sí? Que en algunos casos pueden estar los dos, donde utilizo la parte de comentarios para decir, estimado Juan, podés revisar el documento adjunto donde te doy mayores precisiones sobre la actividad que realizaste, por ejemplo. Y si no, simplemente prescindimos de este y elegimos el de archivo de retroalimentación. Esto queda a criterio de cada uno de ustedes y siempre insisto en esto, es en función de la actividad que ustedes tengan planteada. ¿Bien? Ahí María Belén aporta que dice que las correcciones se hacen en el mismo trabajo que nos envíen. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, configuraciones de la entrega, esto dejamos como está, no tocamos nada. Configuración de entregas por grupo tampoco. Avisos, tenemos enviar avisos de entrega a los que califican, por defecto está que no. Esto es para que cada vez que alguien haga una entrega, nosotros como docentes no recibamos un aviso de la plataforma de que hay un trabajo nuevo. Pero si nosotros quisiéramos, lo podemos poner que sí. Podemos dejarlo directamente como está. Y donde dice valor por defecto para notificar a los estudiantes, ponemos que sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hayamos calificado, la plataforma le va a hacer un envío a los estudiantes y los estudiantes ya se van a poder enterar de que su trabajo ya tiene nota, ya está corregido. Bien. En cuanto a la calificación, por defecto, la plataforma nos ofrece una calificación de tipo puntuación de 0 a 100, pero si nosotros queremos que sea de 0 a 10, bastará con que editemos el número 100 y borremos un 0 para que quede en 10, ¿sí? Si nosotros quisiéramos que la calificación no sea numérica, podemos desplegar acá y podemos elegir una escala. Y acá tengo algunas escalas disponibles, ¿sí? Estas escalas en realidad son escalas cargadas previamente en el aula virtual, donde yo necesitaría conocer cuáles son los grados que tiene cada escala para poder utilizarla. Pero, por ejemplo, supongamos que mi actividad es como que no se puede puntuar con números y sí de manera cualitativa yo podría pedir al PIED que cargue una escala de calificación particular, como por ejemplo puede ser aprobado, aprobado con mención, como en la calificación más alta, aprobado, rehacer y reprobado. ¿Sí? No es una escala, no es puntuación, sino que es una escala cualitativa que yo cargándola previamente la puedo elegir desde acá, ¿sí?
Por lo general, de todas maneras, la que más se usa es la puntuación de 0 a 10, ¿sí? El resto de las opciones las dejamos como están. Acá podemos poner calificación para probar, un 6, por ejemplo, un 4, lo que yo decida. Si no ponemos nada, simplemente voy a mostrar cuál es el número, ¿sí?, obtenido. Y ajustes comunes del módulo. Esto es por si queremos que el recurso esté visible o no. Quizás lo podemos dejar oculto, como para pegarle una revisada antes de mostrárselo a los estudiantes. Y por último, las restricciones de acceso, que son las que vimos recién, que podemos agregar una restricción con fecha para decir que la actividad ya va a estar disponible. Bien, lo vamos a dejar visible al, a la actividad, vamos a poner que se muestre en la página del curso y vamos a guardar los cambios y regresar al curso. Entonces fíjense cómo va tomando forma mi aula, porque ya tengo una imagen, un título, un documento, una carpeta que se va a habilitar el 2 de abril y ya tengo el espacio de la actividad práctica. Bien, ¿cómo vamos hasta acá con la configuración de los recursos? ¿Vamos bien? Bárbaro, buenísimo. ¿Dudas y consultas? Perfecto. Bueno, bien, pero muchas opciones. Sí, cada recurso, cada actividad en Moodle tiene muchas opciones de configuración. Estamos viendo las que son las elementales, las más, eh, las necesarias, digamos, para que quede un recurso configurado correctamente, pero se puede hacer incluso hasta más fino. Acá preguntan si se pueden asignar tareas en grupos. Sí, sí se pueden asignar tareas en grupos, pero antes de hacer eso se tienen que formar los grupos en el aula. Por lo tanto, tendríamos que tener el aula configurada por grupos, asignar a los estudiantes la creación de esos, la conformación de los grupos y después sí podemos configurar. ¿Mm? Dice, dice a mail de soporte PIED, se pide cambiar. Pueden escribir a soporte PIED y también pueden escribir a aulasvirtuales.pied. Pueden enviarlo con copia para estar seguros de que cualquiera de los dos tome el pedido, ¿sí? Bien, dice para videoconferencia en vivo, compartir pantalla, ¿qué recurso debe ir? Bueno, el tema de las videoconferencias, dentro del aula virtual está Big Blue Button, que es el software de videoconferencia, pero dependiendo de los momentos en que se use y la cantidad de personas conectadas, puede no ser la mejor opción porque había estado teniendo algunas fallas. Sé que han estado trabajando para mejorar eso, y que también sé que se ha usado en otros momentos y no ha tenido ningún problema. Si no, la otra opción es usar Meet, que es lo que estamos usando en este momento, y bastará con que publiquemos el link de acceso a la videoconferencia por un foro del aula para que los alumnos sean notificados. ¿Mm? Acá me dice María, dice, ¿hay manera de generar una hoja de calificaciones donde salgan todos los alumnos juntos con notas? En realidad, sí, a ver, sí, ahí te muestro, María. En este momento no tengo alumnos, pero desde la barra, supongamos que yo tengo una actividad práctica uno y resulta que tengo más actividades prácticas, ¿sí? Supongamos que tengo una actividad práctica 2 y les muestro con el ejemplo. Yo tengo toda la configuración, voy a editar y voy a poner duplicar para mantener toda la configuración y lo único que voy a hacer va a ser cambiar el nombre y le voy a poner actividad práctica 2. ¿Sí? Esa es una forma rápida de duplicar un recurso sin necesidad de tener que crearlo desde cero. Cuando yo voy cargando las notas de los estudiantes en cada una de estas actividades, después cuando yo voy a donde dice calificaciones, ¿sí? Y donde dice informe del calificador, yo voy a desplegar y voy a ir donde dice exportar hoja de cálculo Excel y lo que voy a hacer, voy a descargar una planilla donde van a aparecer nombres y apellidos de los estudiantes y cuáles son las notas que sacaron esos estudiantes. Es decir, que esa planilla con notas se va a ir creando conforme yo vaya cargando las calificaciones en las distintas actividades que tenga en el aula.
Bien, me dice también, dice, ¿cómo hago para borrar los alumnos del año anterior? Eso se tiene que pedir a soporte, soporte.pied, indicar cuál es el nombre completo del aula, en lo posible incluir en el enlace el link y pedir que se quiten los estudiantes, ¿sí? Hay algunas cátedras que deciden mantenerlos, otros deciden quitarlos, pero como nosotros no sabemos cuál es la decisión de cada cátedra, es importante que lo soliciten por mail. ¿Dónde se ve exportar? Para agregar alumnos también se pide soporte. Sí, soporte, la cuenta de soporte es la que gestiona los estudiantes, ¿sí? Dice Roxana, las calificaciones, ¿dónde las pongo? A ver, vamos a ver si puedo matricular un estudiante, así podemos ver cómo sería la calificación. Vamos a poner este alumno de prueba, lo vamos a matricular en el aula, ¿sí? Y voy a entrar como este alumno de prueba, voy a ir al módulo 5 y tengo acá la actividad práctica, ¿bien? Fíjense que, bueno, esta tarea estará disponible desde el 1 de abril, no tengo opción de entregarlo. Voy a modificarla para que pueda simular una entrega y ver como docente cómo se ve eso, ¿sí? Voy a hacer actividad práctica 1, voy a editar los ajustes y le voy a poner que se permitan las entregas desde ya, le voy a quitar la fecha. Y ahora voy a volver a ingresar como el estudiante. Este permiso de entrar como solamente lo tienen los administradores. Ustedes como profesores solamente pueden simular como un alumno genérico, no como un alumno real matriculado en el aula, ¿sí? Esto simplemente va a los fines de cómo se muestra. Entonces, yo me he identificado como este alumno de prueba, voy a donde dice módulo 5, voy a la actividad práctica 1. Fíjense que acá me apareció el botón agregar a entrega. Entonces yo voy a hacer clic, me va a pedir que adjunte el documento. Voy a elegir subir un archivo, seleccionar este proceso que nosotros ya vimos. Eh, a ver qué podemos subir acá. Eh, bueno, vamos a subir este mismo documento que es el del taller. Voy a subir el archivo y voy a guardar los cambios, ¿sí? Y fíjense que acá ya me apareció estado de la entrega, enviado para calificar, estado de la calificación sin calificar, ¿sí? Y estos son comentarios que yo le podría hacer al profesor como alumno, como para que tenga en cuenta algo, ¿sí? Lo voy a dejar como está, ¿bien? Y esa es la forma en que un alumno sube un documento. ¿Cuál es la manera de saber que lo subió correctamente? Porque el documento se tiene que ver. Si no se ve el documento, no lo subió y tiene que repetir el procedimiento. Bien, entonces ahora voy a entrar como docente y voy a calificar. Voy a ir a donde dice módulo 5, voy a ir a la actividad práctica 1 y fíjense que acá me dice participantes 1, enviados 1, pendientes para calificar 1, ¿sí? Conforme varíe la cantidad de participantes, estos valores se van a ver modificados, ¿sí? Pero yo puedo ir acá donde dice ver calificar todas las entregas, me va a aparecer el estudiante, ¿sí? Me va a decir enviado para calificar, me dice cuál es el documento, bien, y donde dice calificación, yo puedo poner acá calificación sobre 10, le vamos a poner un 8, y comentarios de la retroalimentación le vamos a poner muy buen trabajo, suficiente, ¿sí? Y fíjense que por defecto está tildada la opción de notificar a los estudiantes, que es lo que les decía antes, que cuando yo califique al estudiante le va a llegar un aviso de que eso ya fue calificado y va a poder entrar a verlo. En este caso yo lo voy a destildar, voy a poner guardar cambios, ¿sí? Dice los cambios
A la calificación de la retroalimentación fueron guardados. Pongo OK. ¿Sí? Calificación actual, 8. Y si yo ahora vuelvo a entrar, me dice pendientes por calificar 0. Quiere decir que ya califiqué todos los trabajos que me enviaron hasta el momento. Voy a volver a entrar como el estudiante para que vean cómo ve el estudiante la calificación. Entrar como, voy a ir al módulo 5, voy a ir a la actividad práctica 1, me dice que ya está calificado y en la parte inferior de la entrega me dice calificación 8/10, el día y la hora en que fue calificado, quién calificó, en este caso, nombre y apellido de la persona y los comentarios de la retroalimentación, muy buen trabajo. Entonces, ¿sí? Desde el mismo lugar donde los alumnos envían el trabajo, ustedes le deben indicar que ingresen para ver la calificación, ¿sí? Ahí ellos van a poder ver la nota, la fecha, quién calificó y si han dejado algún comentario al respecto, ¿sí? Un estudiante también podría ir acá desde este listado a donde dice calificaciones y ahí le aparecerían las actividades y cuáles están calificadas y cuáles no, ¿sí? Acá aparecen otras actividades que son de otros módulos, ¿bien? Pero acá tengo actividad práctica 1, ¿sí? La devolución y el puntaje obtenido en la calificación, ¿sí? Ese es otro modo que los estudiantes tienen para ver la calificación. Puede por ahí que esto sea un poco confuso, por eso siempre recomendamos que los estudiantes ingresen al mismo lugar donde subieron la actividad práctica. Entonces ahí ya no quedan dudas de qué fue lo que obtuvieron. ¿Mm? ¿Dudas y consultas hasta acá? Acá dice Catalina, dice como docente, no podemos cargar a los estudiantes, tenemos que pedir a soporte que lo haga. Las dos opciones están disponibles, ¿sí? Una es pedirle a soporte que cargue todos los alumnos inscriptos, pero supongamos que hubo alguna inscripción fuera de tiempo o que hubo no sé, un alumno empieza en otro momento y también lo tienen que admitir, ustedes también lo pueden agregar si el alumno es parte de la base de usuarios de la plataforma. Ustedes desde la sección participantes, voy a volver a mi rol de docente, desde la sección participantes, tienen ¿sí? Este botón que se llama matricular usuarios. Y cuando hacen clic en matricular usuarios, ustedes tienen para escribir el nombre, pongamos, bueno, en este caso hay muchos, a ver, vamos a poner mi apellido más o menos. Fíjense que empieza la secuencia de todos los que tienen esa secuencia de caracteres. Katia, Katia Gioni, Katia Hugh, ¿sí? Entonces, eligen a la persona que van a querer matricular, tiene el rol de alumno y ponen matricular cortes y usuarios seleccionados. Entonces, esta sería una manera en la que ustedes pueden matricular a un estudiante, ¿sí? Pero se hace de alumno por alumno, o sea, tienen que buscar todos los alumnos de uno por vez para ir agregándolos. En el caso de soporte se hace mediante la importación de cursantes a través de una planilla y es mucho más automático el procedimiento. ¿Los alumnos se pueden matricular en el aula de ellos? Sí, todas las aulas tienen configurada la automatriculación, ¿sí? Por lo general, lo que en las clases presenciales, que ahora no van a estar disponibles, pero por lo general lo que se le indica a los estudiantes es que realicen una ruta para hacer ellos la automatriculación. Ellos, por ejemplo, desde el home, desde la página principal del campus, cuando están logueados, van a ver esta organización por categorías. Entonces, por ejemplo, le podemos decir a nuestros estudiantes que vayan donde dice carrera de grado, que elijan cuál es la carrera que están estudiando, supongamos arquitectura, que vayan a estructura de grandes luces 2. En este caso yo entro ya directamente al aula, pero el estudiante le va a aparecer la opción de automatriculación. Y con esa manera, con el botón de automatriculación, van a poder ingresar al aula. Vamos a ver si en la simulación lo puedo hacer. Entonces, la forma de cargar estudiantes al aula son tres. Pidiéndole soporte que cargue los alumnos matriculados,
el docente desde la sección participantes del aula virtual o el propio estudiante realizando la automatriculación, siguiendo la ruta de categorías para elegir la carrera y la materia en la cual se tiene que inscribir. Bueno, no, yo estoy con mi rol, puedo acceder a todos los cursos, pero esas serían las tres opciones disponibles. Dice, ¿hay alguna forma en que el estudiante no sepa en la cátedra quién lo calificó? Y en ese caso, el aula virtual debería tener un usuario que sea un usuario, un rol genérico, como por ejemplo, no sé, profesor de la cátedra, ¿sí? Con un mail ficticio, qué sé yo, o un mail que sea de la cátedra. Entonces, quien va a calificar va a ser esa persona que se va a llamar profesor de la cátedra y no va a estar identificado con nombre y apellido. Eso es una forma que se me ocurre, pero si no, siempre todas las acciones del aula virtual dejan un rastro, dejan un registro y siempre quien califica queda registro y el estudiante sabe que ese docente ha sido quien lo ha calificado. ¿Mm? Ustedes también como docentes lo que pueden hacer es agregar a otros docentes, porque así como matriculan estudiantes, pueden matricular profesor sin permiso de edición, ¿sí? Eh, Eso también está disponible desde la lista participantes. Bien. ¿Otras dudas y consultas hasta acá? A ver. Dice, Claudia, dice, ¿las calificaciones impactan o vinculan la autogestión del alumno? Tenemos que pasar las notas a los docentes. No, no impactan. Los dos sistemas no están sincronizados. Las calificaciones del aula virtual es para que tengan una calificación como para obtener la regularidad, por ejemplo. Tienen que hacer y aprobar X cantidad de trabajos prácticos, esas notas van quedando en el aula y después lo que se carga en autogestión es la regularidad o la nota de los exámenes finales, ¿sí? El aula virtual es un registro particular propio de ustedes. De hecho, no es recomendable que se carguen notas definitivas, porque las notas definitivas tienen que estar en un lugar donde se puedan acceder siempre, donde quede un histórico de toda la trayectoria de los estudiantes. Y eso es el sistema de autogestión. ¿Sí? Guillermo pregunta, ¿qué significa sin permiso de edición? Sin permiso de edición es un docente que puede trabajar dentro del aula con los contenidos que ya existen previamente. Por lo tanto, si hay un foro creado, ese docente va a poder participar en el foro. Si hay una tarea como la que creamos recién, ese docente va a poder ver quiénes son los estudiantes que subieron las tareas y los va a poder calificar. Pero si la tarea no existe o si el foro no ha sido configurado, este docente sin edición no va a poder crear un foro ni va a poder crear una tarea, como así tampoco no va a poder subir ningún documento, ¿sí? Dice Lucía, y el formato del aula que viene por defecto tiene una serie de hipervínculos enlaces con el título programa, cronograma general. ¿Se puede reemplazar por el programa de la materia o solo se puede agregar el programa como un recurso abajo? No, no, se puede directamente reemplazar, reenlazar con el programa propio de ustedes de la materia. Les muestro cómo hacen esa acción, ¿sí? Por ejemplo, en módulo 1, ¿sí? Nosotros activamos la edición, ¿sí? Fíjense que acá dice hoja de ruta, actividades, perdón, en lo que yo renombré como bienvenida, ¿sí? Que está el programa de la materia, un cronograma general que es un hipervínculo. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente, voy a donde dice editar, editar sección, ¿sí? Voy a buscar en la sección el elemento, programa, lo voy a seleccionar, ¿sí? Y desde esta barra, fíjense que acá me aparecen en un tono distinto estos dos botones que dicen enlace. Lo primero que voy a hacer, voy a romper el enlace, ¿sí? Para que no me quede vinculado a lo que estaba enlazado originalmente, ¿sí? Que seguramente es una plantilla. Entonces, una vez que yo rompí el enlace, fíjense que me aparece el texto en negro. Así seleccionado como está, voy a hacer clic donde dice enlace
Y desde acá donde dice examinar repositorios, voy a elegir cuál es el archivo que quiero subir y voy a subir, supongamos, el documento que va a ser el programa de mi materia. Voy a poner subir archivo y así ya queda enlazado el nuevo programa de la materia y esto ya vuelve a ser un vínculo, ¿sí? Entonces, todos estos enlaces que ya existen acá se pueden reemplazar por el contenido propio de ustedes. No hace falta que lo agreguen como un elemento. Tienen que seleccionarlo. Mi recomendación es que rompan el enlace y que luego lo creen nuevamente desde aquí, ¿sí? Yo no voy a guardar los cambios para no modificar esta aula modelo. ¿Mm? Dice, ¿podés retomar el tema de Drive? ¿Cómo vincularlo con algún módulo? Bien. ¿Dónde buscamos esta clase? Ya vamos a ver cómo se las hacemos llegar. Seguramente va a ser, quizás sea por mail, así como les informaron del enlace de la videoconferencia, les informen el de la videoconferencia grabada. Ya voy a retomar lo de Drive. Acá me dice Cristina, dice, vos dijiste que se puede grabar la videoconferencia antes de la clase y en el momento de dar la clase se pasa la grabación explicando el contenido de la misma. En realidad, esa es la dinámica que tienen que pensar ustedes. Yo puedo grabar la clase que voy a dar y la puedo dejar disponible desde el momento que la haya finalizado. Y le puedo decir a mis estudiantes, bueno, ya está lista la clase 1, ustedes queda disponible para que la vean en cualquier momento, pero, no sé, las consultas sobre el contenido teórico las voy a llevar adelante un día y un horario que ustedes fijen o sobre el contenido teórico van a tener que hacer una actividad práctica para presentar en tal fecha, ¿sí? Esas son dinámicas que ustedes tienen que plantear. No necesariamente la clase grabada se tiene que reproducir en el mismo momento en que tendríamos en la clase presencial. Son cuestiones a acordar. Este escenario nos hace repensar muchas cosas y tampoco es que no haya nada definido ni una línea institucional muy estricta sobre cómo trabajar, porque cada cátedra tiene distintas particularidades, distintos grupos de alumnos, y lo que por ahí le funciona muy bien a uno, no necesariamente le puede funcionar a otro, pero quizás en ese otro grupo sí funcionan otras cosas, ¿sí? O sea que en ese sentido me parece que también es cuestión de ir probando. ¿Qué otra consulta más? Dice, bueno, Giancarlo se puede retirar, ningún problema, Giancarlo, ya estamos en hora de finalización, ya vamos a ir cerrando. Antes de irme voy a hacer lo de Drive, que es algo que consultaron, y con eso lo vamos a cerrar. Dice Mauro, nosotros en el taller tenemos 3 grupos, uno por cada JTP. ¿Se pueden crear estos 3 grupos, por ejemplo, para enviar mensajes grupales a cada grupo? Sí, se puede hacer sin ningún problema. Se pueden crear los grupos. Ustedes tienen que asignar los alumnos y los docentes a esos grupos que creen y luego tienen que configurar el foro por grupos para que después el docente elija el grupo a quien le tiene que enviar el mensaje. Es muy sencillo de hacer esto. Miren, que por ahí le puede servir a alguien más, a Mauro. Desde esta edición, desde la ruedita de edición, vamos a ir a donde dice aún más. Y fíjense que tenemos acá la opción que dice usuarios y tenemos grupos. Acá donde dice grupos, por el momento no tenemos ninguno, voy a crear un grupo que se va a llamar grupo A y voy a guardar los cambios. Y con el grupo creado voy a agregar los miembros de ese grupo, que va a ser este alumno de prueba y Griselda, que va a ser la profesora de ese grupo, ¿sí? Entonces ya tengo conformado un grupo A, con 2 miembros, ¿sí? Y que son estos que me están mostrando acá. Luego, en el aula, yo lo que tengo que hacer es activar la configuración de grupos, perdón, no hace falta activar la configuración, a ver, puedo crear un foro en el módulo 5, esto es muy rápido, pero va a quedar grabado, voy a crear un foro, ¿sí? Que se va a llamar consultas por grupo, un foro para uso general. Estas opciones las voy a dejar como están. Acá suscripción y seguimiento, sí me interesa que la suscripción sea automática para que los estudiantes reciban las comunicaciones que se generen.
Y donde dice ajustes comunes del módulo, acá donde dice modo grupo, voy a elegir grupos separados si no quiero que se vean entre sí, o grupos visibles si quiero que los otros estudiantes vean los grupos. Voy a elegir grupos separados y voy a guardar cambios y regresar al curso. Entonces, cuando yo voy al foro, fíjense que acá tengo grupos separados, una lista para elegir los grupos disponibles, que en este caso solamente tengo el grupo A, ¿sí? Y cuando elijo el grupo A, recién ahí puedo añadir un nuevo tema y ese nuevo tema que publique le va a llegar solamente a los miembros de ese grupo, ¿sí? Eso sería más o menos la configuración de grupos. Si yo elijo todos los participantes, por más que existan grupos y el foro tenga la opción de configurar, esté configurado por grupos, el mensaje les va a llegar a todos por igual. Es fundamental que siempre desplieguen y elijan el grupo al cual pertenecen. Ahora yo puse grupo A, pero se podría llamar grupo Casia Hugh con el apellido del docente a cargo. Fui a 10.000 por hora, Mauro. Pero bueno, queda grabado, ¿sí? Eh, acá Karina está preocupada por los gemelos, se durmieron. Ahí, la mamá les dio una mamadera y ahí se durmieron. ¿Cómo incorporar el archivo de la clase de la videoconferencia y cómo se cierra la videoconferencia? Bueno, cuando yo finalizo la videoconferencia se deja de grabar y en el caso de Meet lo hace solo va a crear el archivo de video que lo va a alojar en Drive. Todo esto en la cuenta desde la cual se creó la videoconferencia. Y basta con que yo comparta ese link para poder acceder al video grabado. Dice, ¿cómo se puede profundizar sobre el recurso de cuestionario como un método de evaluación de la cátedra? Y ahí ya vamos a ver si hay algunos tutoriales disponibles como para que empiecen a ver al menos las opciones de configuración del recurso, perdón, de la actividad, que es muy demandada, ¿sí? Bueno, de 10 la grabación y no me voy sin antes mostrarles lo de Drive, ¿sí? Que también es bastante sencillo. Yo tengo en este momento un Drive con distintos tipos de documentos, ¿sí? Vamos a ver si tengo alguna presentación. Bueno, bienvenidos al curso, ¿sí? Lo primero que yo tengo que hacer con el documento que tengo en Drive, ¿sí? Tengo que ir a obtener un enlace para compartir, ¿sí? Y ese enlace para compartir tengo que ver en la parte de permisos que acá dice que cualquier usuario de la universidad, es decir, que aquellos que no tengan cuenta UCC no lo van a poder ver. Entonces yo voy a tener que ir acá donde dice avanzado, ¿sí? Y acá donde dice cambiar, fíjense que tiene el icono de un edificio con un link, voy a tener que cambiar y voy a elegir este, que es de una persona con un link, que me dice cualquier usuario con el enlace va a poder acceder, ¿sí? Voy a poner guardar. ¿Sí? Voy a copiar este enlace y le voy a dar clic a donde dice listo. Y yo lo que hice ya fue copiar el link de este documento en Drive. Lo que voy a hacer ahora, voy a ir a donde dice módulo 5, voy a añadir una actividad o un recurso y voy a elegir la última opción que dice URL. Bien, y voy a poner agregar. Entonces, fíjense que acá me pide el nombre, voy a poner acceso a la presentación. Y en una URL externa voy a pegar el link que copié previamente. Y voy a guardar los cambios y regresar al curso. Si yo lo que quiero es saber si esto funciona correctamente, yo voy a estar con que haga clic aquí. Me debería llevar, ahí está, la presentación, ¿sí? Pero para saber si esto funciona bien, yo lo que debería hacer es probarla en otro navegador o cerrar la sesión de mi cuenta para asegurarme que todos pueden acceder, porque como yo estoy logueado a mi cuenta, siempre voy a poder acceder. Pero esa sería la manera. Identificar cuál es el archivo en Drive que quiero compartir. Si estoy logueado desde una cuenta UCC, cuando voy a buscar el enlace, revisar los permisos que cualquiera puede acceder, es decir, que aparezca el icono de esta personita con el link y no la del edificio con el link, porque es solamente una cuenta institucional. Si los hacen desde su Gmail particular, sí les va a salir por defecto eso. Copian el enlace y en el aula virtual agregan una URL donde los dos únicos datos que le van a pedir van a ser el nombre, ¿sí? Y el link.
Colocan el nombre, pegan el link y guardan los cambios. Y eso es suficiente para que ya quede creado el enlace. ¿Sí? Romina dice, gracias a Dios que queda grabado, muy bueno, pero necesito repasar. Sí, seguramente. Es muchísimo y podríamos seguir mucho tiempo más. Igual está bueno las preguntas que hacen porque me sirven también a mí para orientar de cómo encarar la configuración de los recursos. ¿Sí? Dice, ¿los alumnos pueden matricularse en un grupo en particular creado previamente o solo el docente puede hacerlo? En principio vamos a decir que solo el docente puede hacerlo, o sea, debería relevar primero la conformación de grupos y después agregarlos. ¿Sí? Hay un elemento que es para que los alumnos se inscriban solos en los grupos, pero ya sería abrumarlos demasiado. En todo caso, por ahí lo pueden consultar por mail a eso. ¿Mm? Bueno, muchas gracias a ustedes, profes, por estar. Nos vamos despidiendo. Sí, la grabación va a estar disponible y ya vemos cómo vamos a hacérselas llegar, seguramente de la misma manera que les hicimos llegar este correo. ¿Sí? Yo voy a dejar ya de compartir pantalla. Así que con esto damos por finalizada la videoconferencia de hoy. Y dice las consultas cuando practiquemos, siempre a aulavirtual.pied o a soporte.pied. Bien, no voy a estar yo para responder, pero sí van a estar mis compañeros que de igual manera también ellos están muy capacitados y conocen mucho la plataforma y van a poder resolver con solvencia cualquier duda de ustedes. ¿Mm? Así que bueno, profes, muchas gracias por su tiempo y quedamos a disposición para lo que necesiten. Nos vemos.